Aquí en esta divisa vemos una entrada de compradores que llega a una zona superior y se activan los vendedores. Bueno, bajan con una Marubosu de agotamiento. Me indicó mi agotamiento en la lectura del precio. Entonces yo opero ahí al alza, dado que ya en la parte superior esto mostraban debilidad los vendedores, ¿no? Si bien es cierto, también los compradores mostraron debilidad, pero los vendedores empujan a la baja lo hacen con una vela de agotamiento, una vela más grande que esas velas anteriores, lo que yo intuyo y leo como debilidad de vendedores, y por eso yo opero al alza. Pero si vemos bien en los movimientos del precio, no había un empuje, digamos, al alza evidente. Al contrario, era rechazado de esa zona. Entonces yo decido abrir otra ficha para colocar otra operación a lo que terminaba esta vela, ¿no? Entonces, bueno, la operación se pierde, pero al lado izquierdo vemos un swing alcista que yo leí también como que el precio, como estamos en zona de oferta y demanda, compradores y vendedores, en algún momento dado en una zona se activan. Entonces yo espero que el precio suba y rompa ese número redondo. Y en un empuje alcista que noto en el precio, entonces yo espero un retroceso y por eso pero al alza. Bueno, yo esperé un retroceso un poco más evidente, pero solamente coloco la operativa ahí porque yo tenía la probabilidad de que el precio iba a empujar al alza, dado que había un swing alcista al lado izquierdo de compradores y los vendedores demostraron debilidad con esa vela de agotamiento, más la vela anterior donde yo pierdo la operativa. Bueno, aquí esta operativa se gana con lo mínimo, pero viendo bien la lectura del precio, eh, mostraba empuje alcista, ¿no? Vemos que el precio en el contexto general, vemos que en el lado izquierdo, en el lado izquierdo hay una entrada fuerte de vendedores. Entonces ahí yo opero al alza con la probabilidad de que el precio llegue a la zona superior. A esa zona superior de esos dos niveles marcados, esa era mi probabilidad. Bueno, ahí vemos el escenario, ¿no? En el lado izquierdo una fuerte entrada de vendedores y los compradores se activan. Ya con la debilidad mostrada de los vendedores en ese momento yo intuyo en operar al alza, en dado de que ya los vendedores habían mostrado debilidad con esa vela Marubosu de agotamiento y la siguiente vela que no baja más al siguiente nivel inferior. Por eso yo opero al alza. Como vemos ahí en el contexto, ¿no? Vemos una entrada de vendedores en esa zona donde yo tengo como probabilidad de que el precio llegue hasta esa zona, ¿no? Dado que habían entrado los vendedores allí y también en el contexto general habían también varias entradas de compradores que habían llegado a esa zona. Entonces ya a eso sumado yo opero al alza. Bueno, ya el precio llega a la parte superior, ¿sí? Ahí vemos que el precio es empujado a la baja, pero yo estaba esperando un empuje fuerte y después de un empuje fuerte un retroceso, que es lo que suelo ver para colocar las operativas en el movimiento del precio. Sin embargo, aquí no me daba ni un empuje fuerte ni un retroceso. Yo cometo aquí el error de colocar la operativa a la baja, pero menos mal que por el tiempo de compra no me permite el bloque colocar la operativa. Y al final el precio es empujado al alza, evidenciando que en la parte superior todavía había un espacio más, ¿no? Como vemos ahí ya, vemos un espacio más en la parte superior que faltaba por rellenar. Eso no lo sabemos en realidad, ¿no? Cualquier cosa puede suceder en este negocio del trading, todo es en base a probabilidades. Menos mal que la operativa no entró. Bueno, aquí yo marco el número redondo de la parte superior porque tenía también la probabilidad de que podía llegar hasta allá el precio, hasta esa zona.
Sin embargo, vemos que el precio es empujado a la baja y había una mecha ahí, y más adelante también en en esa microconsolidación de prácticamente de vendedores al lado izquierdo, también habían mechas que podían detener el precio, ¿no? Y por eso es que yo mejor ahí esperé, no había buen empuje. Dado la otra operación que pensé que bajaría el precio, entonces yo mejor esperé un poco y ahí vemos también que ahí había otra mecha que es la que prácticamente podía detener el precio y de repente empujarlo al alza, ¿no? No sabemos. Entonces era mejor esperar que el precio rompa esos microniveles y ver si se podía operar a la baja o de repente al alza, no lo sabemos. Eso depende de la lectura del precio, porque estamos en zona de oferta y demanda, ¿no? Estamos dentro de una consolidación. Bueno, ahí vemos que el precio empuja con fuerza, ¿sí? Pero no da los retrocesos como para poder colocar la operativa y ganar un buen punto de entrada, ¿no? Ahí vemos un gap pequeño que yo decido marcarlo para tenerlo como referencia porque los gaps en teoría se dice que son zonas fuertes. Entonces, como vemos ahí, detenían el precio en esa vela. Pero sin embargo el precio fue bajando despacio, despacio y rompiendo ese, esa zona fuerte, ese gap. Y al lado izquierdo también había una mecha en esa vela verde. Y en la parte inferior también había otro número redondo. Entonces ahí yo estaba esperando que el precio rompiera ese número redondo. Bueno, entonces es donde yo decidí esperar a ver qué más hacía el precio. Esa vela no muestra mucha presión bajista, como que no querían, no daban intenciones de seguir bajando y la probabilidad ya cambia al alza. Entonces yo ahí espero que el precio sea empujado al alza, que evidencie que como ese empuje, ahí está, logra empujar el precio y luego espero un retroceso. Y ahí coloco la operativa. Que eso es lo que generalmente yo leo en la lectura del precio, a veces me equivoco, a veces suele suceder mayormente y a veces no lo sabemos, ¿no? Pero la probabilidad en este momento, en esta lectura que yo veo, es al alza. Ya vemos que en las dos velas anteriores mostraron fuerza bajista, pero había una zona todavía ahí. Y ese swing alcista indicaba que se podían activar los compradores. Por eso es que yo espero un empuje fuerte y después de eso un retroceso y si lo da, colocar la operativa en favor a ese empuje. Bueno, después de unos minutos vemos pues que la vela que operó simplemente fue el retroceso del precio en ese swing bajista que estamos viendo. Ya el precio comenzó a bajar y la probabilidad ya era de que el precio vaya a la baja, pero igualmente el precio es empujado con una vela de agotamiento, una marubosa. Y si miramos bien el precio en la parte superior empuja despacio al alza y ahí hay un rechazo. Entonces yo al ver eso, yo coloco e intuyo que el precio iba a bajar hasta la parte inferior de ese número redondo, ¿no? Hasta esa entrada de ese swing de compradores. Pero vemos que me vuelvo a equivocar, ¿no? O sea, el precio empujó al alza, evidenciando que aún, ¿no? Se puede decir que en ese momento los vendedores todavía no había mucha fuerza, ¿no? O puede ser también que esa vela siguiente era el retroceso y esa vela pues no mostró mecha, ¿no? Entonces se esperaba un retroceso del precio. Y bueno, ahí el punto de entrada con los mínimos se llama la operativa. Y bueno, al final, después de 2 minutos, vemos pues que el precio no se mueve de esa zona, ¿no? No había se puede decir un punto de inicio y final de a dónde se iba a dirigir el precio. Y el precio estaba mostrando ahí debilidad en ambos lados, ¿no? Tanto de compradores como de vendedores. Sin embargo, esto vemos ahí un rechazo del precio de la parte superior a la baja, como que me indicaba que el precio podía bajar, ¿no? Entonces, y bueno, al final empuja el alza. No había dirección en ese momento del precio. Había que esperar la siguiente vela a ver qué más mostraba el precio y a ver si se podía colocar una operativa más.
Bueno, aquí vemos que la vela termina como un último empuje alcista y esta vela, el movimiento del precio muestra también empuje al alza, pero no rompe esa mecha anterior, es más, es rechazado y empujado con fuerza a la baja. Entonces yo espero un empuje más y un retroceso del precio, que es lo que suelo ver en la lectura. Ahí hace el empuje, ya eran dos, fuerte, ahí está el retroceso y coloco la operativa a la baja. Bueno, hasta ahí es lo que yo suelo ver en los movimientos del precio, dado el contexto también, dado el contexto, analizando la fuerza que viene el precio acompañado en las velas y también viendo los soportes y resistencias que se dan dentro de la zona de consolidación, que es donde me gusta operar. Y vemos que el precio al final sigue empujando a la baja, pero cuando yo coloco la operativa ya había pasado el tiempo de compra, que es lo que no me di cuenta en ese momento. Sin embargo, el precio sigue empujando a la baja y la probabilidad, pues antes ya, cuando hay una entrada fuerte tanto de compradores como vendedores, existe una probabilidad de que pueda repetirse la misma fuerza contraria, se puede decir así, ¿no? Y vemos ahí pues que el precio se ha empujado también hasta esa zona donde hubo una entrada de compradores. Entonces eso también ayudó un poco y el punto de entrada, bueno, ya estaba más arriba, así es que era nomás de esperar a ver qué más sucedía y vemos que el precio pues al final es rechazado de esa zona, de esa entrada de compradores como indicando que se iban a activar los compradores. Pero el punto de entrada era óptimo, fue óptimo en ese momento para esta operativa.